Ok, esa será la última parte. Solo hice algunos problemas para, más que nada por tiempo. Espero que sirvan. Ok, de la sección 14.5 pide determinar DC en DT de dos maneras, usando la regla de la cadena, esa es una, y sustituyendo primero las expresiones de x y y para escribir z como una función de t y verificar si las respuestas concuerdan. Entonces, esta es la función z es igual a x cuadrada por y más x por y cuadrada. Cuando x es igual a 3t y y es igual a t cuadrada. Se define la función, es primero la función, bueno, dz en dt, que es lo que piden, sería la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y aquí sería la derivada parcial de x con respecto a t, y aquí lo opuesto, la derivada parcial de y con respecto a t. La idea es de que las x con las x se eliminan, las y con las y solo quedaría la función con respecto a t. Por eso es la fórmula o la ecuación que se debe seguir. ¿Va? Entonces aquí sería la derivada de la función con respecto a x, esa es la función con respecto a x, 2x, la derivada de 2x al cuadrado por y sería 2x, la y queda como constante, entonces queda igual, y la derivada de xy cuadrada con respecto a x, y cuadrada se considera una constante, entonces pasa directo. Y esto multiplica a la derivada parcial de x con respecto a t. Entonces, la derivada parcial de x con respecto a t sería 3. Es 3. Después es la derivada de la función con respecto a y. Aquí otra vez, pero ahora con respecto a y. La derivada de x cuadrada por y con respecto a y. X cuadrada se considera una constante, es lo que baja. Más la derivada de xy cuadrada con respecto a y. Entonces es 2y por x. 2y por x. Y aquí está dy por dt. Perdón, la derivada parcial de y con respecto a t es 2t. Es 2t. El resto es álgebra, realmente. El 3 multiplica todo. El 2t multiplica todo. Este se se sustituye el valor de 3t donde haya x, aquí, aquí, aquí y aquí, y el valor de t cuadrada donde haya y, t cuadrada y t cuadrada. Lo demás es álgebra, se simplifica y queda que es 36t cúbica más 15t cuarta. Ahora dice que también se sustituye primero la expresión de x y y para escribir z y ya después se deriva. Entonces, en esta z se sustituye el valor de x y y, x, donde haya x se pone 3t, donde haya y se pone t cuadrada, queda de esta manera. Se hace la multiplicación, 9t cuarta más 3t quinta, se saca la derivada con respecto a t, el 4 multiplica el 9 y es 4 menos 1, entonces 4 por 9 36, 4 menos 1 3, es 36t cúbica. Y la derivada de 3t quinta, el 5 multiplica el 3 y ese 5 menos 1, entonces 5 por 3, 15 y 5 menos 1, 4. Y ya quedó. Así es como se hace pues la derivación de una función con dos variables. Hay otro ejercicio. Ahora cuando z es igual a xy cúbica menos x cuadrada por y, cuando x es igual a t cuadrada más 1 y y es igual a t cuadrada menos 1. Entonces te pide igual dz en dt. Aquí, como te pide usar la regla de la cadena, pues se hace lo mismo, ¿no? La derivada de la función con respecto a x,
que multiplica a la derivada parcial de x con respecto a t y la derivada de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces es primero esta derivada con respecto a x, esto, que multiplica a la derivada de este con respecto al tiempo, se multiplican y después es la misma derivada de la función con respecto a y ahora y multiplica a la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la función con respecto a x, aquí y cuadrada se considera una constante, y cúbica se considera una constante, por eso baja completo, y la derivada de 2x por y con respecto a x, y es una constante, baja directo, y la derivada de x al cuadrado es 2x, con su signo negativo. Aquí la derivada de t cuadrada más 1 es 2t, es este, y ahora es la derivada de la función, pero ahora con respecto a y. Entonces, aquí x se considera una constante que bajó completita, y solo es derivar y al cubo, que sería 3y cuadrada, es este 3y al cuadrado, menos la derivada con respecto a y de x cuadrada por y. X cuadrada se considera una constante, baja completita, y ya acabaste con su signo. Y la derivada de t cuadrada menos 1 con respecto a t, entonces es 2t. Se simplifica, bueno, se hacen las multiplicaciones, aquí ya no lo hice, pero se tendría que desarrollar los binomios al cubo, a simplificar la función y te queda, se podría factorizar de esta manera. 2t que multiplica a y cúbica menos 2xy más 3xy al cuadrado menos y al cuadrado. La siguiente sección es de máximos y mínimos de una función de dos variables. Se hacen prácticamente los mismos pasos. Se saca la primera derivada de la función y, bueno, se deriva con respecto a x y se deriva con respecto a y. Por lo regular, bueno, se deriva con respecto a cada una de las variables. Si se tuvieran tres variables, se hacen tres primeras derivadas. Por lo regular, te da un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve y te da uno o más puntos críticos, dependiendo el tipo de sistemas de ecuaciones que salgan. Aquí solo salió uno, con un punto crítico cuando x vale un tercio y y vale menos 2 tercios. Se evalúa el punto crítico de la función original aquí y te da que es menos un tercio. Después de obtener el punto crítico, que probablemente sea lo más sencillo, es determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo. ¿Cómo se hace? Creo que este escribe con eso. Ahí está. Se saca la segunda derivada de la función. Entonces, como hay dos primeras derivadas, se van a obtener 4 segundas derivadas. La primera derivada con respecto a x va a tener una segunda derivada con respecto a x y una segunda derivada con respecto a y. Entonces, la derivada de 2x más y con respecto a x es 2. Y la segunda derivada de 2x más y con respecto a y es 1. Este se vuelve 0, este se vuelve 1. Ahora la otra primera derivada que se tenía se, se vuelve a derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, x más 2y más 1. La derivada de x más 2y más 1 con respecto a x, de x es 1, de 2y es 0 y de 1 es 0, porque 2y se considera una constante con respecto a x. Ahora, para la segunda derivada, con respecto a y, entonces se tiene x, la derivada de x con respecto a y, como se considera una constante, se vuelve 0, de 2y es 2 y de 1 es 0. Entonces, aquí queda. Lo siguiente es construir el herciano. Es la primera derivada
perdón, la segunda derivada con de x, xy, yx, y. Entonces queda 2, 1, 1, 2. El siguiente paso es evaluar los menores principales en el herciano, que es con S. Este, entonces, en la primera es 2, fxx. La segunda, el determinante es 3. Si hubiera más variables, queda uno de 3 por 3 o de 4 por 4, dependiendo del número de variables, es el tamaño de la matriz. Entonces, ya con eso es lo que va a ayudar a saber, bueno, primero tienen que ser diferentes de ceros, mayores o menores, y eso es lo que ayuda a saber si es un mínimo o máximo relativo. De aquí había puesto la gráfica, y cuando tiene el punto crítico de un tercio, un tercio, coma, menos dos tercios, coma, menos un tercio, este punto crítico es un mínimo relativo, que sería este. Aquí está la liga de GeoGebra. Y la última sección, que es de máximos y mínimos con restricciones. El primer paso es construir el lagrangiano. ¿Cómo se construye el lagrangiano? Es la función que es de la función menos la restricción por lambda. ¿Okay? Entonces ya queda la función, está x cuadrada menos y cuadrada, menos la función x cuadrada más y cuadrada menos 1 por lambda. Entonces, como está restando, todo se multiplica en precio negativo, queda x cuadrada menos y cuadrada, esto es menos la restricción, menos x cuadrada menos y cuadrada más lambda. Pareciera que es una función de tres variables, entonces sacan las primeras derivadas con respecto a x, con respecto a y con respecto a lambda. Entonces ya se tiene que es 2x menos x lambda. Bueno, voy a regresar. La, la derivada con respecto a x solo va a afectar a las variables que tengan x, porque todas las demás se consideran constantes. Entonces solo va a afectar a esta y a esta. La primera derivada con respecto a x. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de menos lambda x cuadrada es 2x lambda. Por eso está así. Ahora, con respecto a y, la primera derivada con respecto a y solo va a afectar a las partes que tengan y. Entonces, solo estas dos. Todo lo demás se considera constante. La derivada de una constante es cero, por eso no se ignora. Entonces, la derivada de menos y cuadrada con respecto a y es menos 2y y menos 2y lambda. Después sería la primera derivada con respecto a lambda, y eso va a afectar a las partes de la función que tengan lambda, o sea, estas tres. Entonces es la derivada de lambda x cuadrada es x cuadrada con su signo. La derivada de, aquí lo voy a poner con sus menos, 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 más. Ahí está. Ahí, menos. La derivada de menos lambda y cuadrada es menos y cuadrada y la derivada de lambda es 1. ¿Qué sigue? Se iguala todo a 0 con la intención de encontrar el valor de x, y y lambda. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Fue 2x menos 2 lambda, que es la primera ecuación, la igual a 0. Entonces, de aquí bueno, está lambda. Al despejarla, queda x sobre x, entonces el valor de lambda es 1. Después, este valor de 1 lo puse en la segunda ecuación igualada a 0. Esta es la segunda ecuación igualada a 0.
bueno, divide todo entre 2, menos y menos lambda y. Aquí ya puse el valor de 1, entonces da que se tiene que el valor de y sería 0. Entonces el último paso fue en la última ecuación, bueno, aquí cambié, como le igual a 0, cambié entonces signo, x cuadrada más y cuadrada menos 1. En el valor de la y puse el 0. Entonces, como al despejar queda que x cuadrada es igual a 1, x sería igual a la raíz de 1, entonces te queda que es más menos 1. Entonces tienes dos puntos críticos, en más 1, 0 y menos 1, 0. Al evaluar en la función aquí, pues tendrías el valor de z. Entonces tienes dos puntos críticos, 1, 0,1 y menos 1, 0,1. El siguiente paso es pues saber si esos puntos son máximos o mínimos relativos, máximos o mínimos relativos, y para eso se construye el Hessiano orlado. Para construir el Hessiano orlado necesitas tener la primera derivada de la restricción, que x con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x, con respecto a y las segundas derivadas, con respecto a x, y x, xy, y x, y y. Entonces, la primera derivada ya se tiene, se sacan las segundas derivadas. La segunda derivada de 2x con respecto a x es 2 y con respecto a y es 0. La segunda derivada de menos 2y con respecto a x es 0 y con respecto a y es menos 2. Y la primera derivada de la restricción con respecto a x es 2x y la primera derivada de la restricción con respecto a y es 2y. Entonces ya se construye el Hessiano orlado. El último punto es pues, evaluar el Hessiano orlado en los puntos críticos. Hay dos puntos críticos, entonces se hace dos veces. Entonces, ¿para qué sirve el punto crítico? Donde haya x se pone el valor de 1 y donde haya y se pone el valor de 0. Para eso es el punto crítico. Se sustituyen los valores, se realiza el determinante, da 8, como es positivo o mayor a 0. Se trata de un máximo local restringido cuando lambda es igual a 0 en menos 1,0,1. Aquí es positivo. En 1,0,1. Y se vuelve a evaluar en menos 1,0. De hecho, da el mismo determinante. Entonces, tiene un otro máximo local restringido en menos 1,0,1. Y aquí está graficado. Dejé aquí la liga de GeoGebra. Y esta es la función. Y aquí se ven los dos máximos. Aquí está uno y aquí está el otro. Y los dos serían los máximos con esta restricción. Pues espero que esto les ayude. Ya no hice los demás por un poquito de tiempo, pero espero que al menos este ejercicio resuelto les ayude. Buena suerte.